Bienvenidos a Hablemos con Causa, un espacio que busca romper estereotipos, prejuicios e intenta contribuir de una manera positiva a la sociedad a través de conocer historias de vida, historias con impacto social. Y el día de hoy tenemos como invitada a la profesora Gloria Machuca, bautizada como la profesora Coraje, a raíz del último acontecimiento que ya iremos entrando a detalle que le sucedió, ¿no? Y bueno, por poner brevemente en contexto, usted estuvo perdida una semana en la salida del centro poblado de Paracas, que queda en Ámbar, a 6 horas de una zona urbana cercana, porque enseña en un colegio de Paracas, y ya nos va a contar poquito a poquito más detalles. Bienvenida y gracias por confiar en este espacio. No, a ustedes muchas gracias por dar esta cobertura y que se conozca, no solo la realidad de Paracas, sino este es un ejemplo porque es una realidad que ocurre en todo el país. Uh-huh. En los medios hemos escuchado su nombre, lo hemos leído en los periódicos y pues su nombre, su rostro ha sido bastante sonado en los últimos días, ¿no? Vamos a empezar contando qué es lo que sucedió. Usted hace 20 años que ya es docente, con una vocación, ¿no? Muy natural por la docencia, y hace un par de meses fue nombrada para trabajar en el colegio del centro poblado de Paracas, ¿no? Entonces, como decíamos, a 6 horas, porque es una zona bastante agreste, es una zona en la que el acceso es muy difícil e incluso hay comunicación muy limitada, por no decir casi nula. Entonces, es cuando usted está regresando para poder hacer sus diligencias, porque tenía unos días libres, y sufre un accidente, se cae en un acantilado, ¿no? Estamos hablando de más de 16 metros de distancia, que es lo que pues termina siendo impactada por las rocas, por todo esta caída que tuvo, y la tenemos aquí, y podemos decir maestra para rato, ¿no? Y ha sido muy valiente por poder pasar esta experiencia. Primero felicitarla, aplaudirla por esta valentía, aplaudirla también por toda la labor educativa que hace y bueno, para que nos pueda comentar cómo ha sido estos días en los que estuvo perdida. Todo el mundo estuvo buscándola, ¿no? La gente se unió y unió esfuerzos para poder encontrarla, ¿no? Y la esperanza nunca se perdió. Me caí el día domingo y me habré desmayado. La verdad que solo recuerdo esa parte que caigo y sentí que explotaba y que me quedaba sin aire. Al despertar ya no me pude parar, ¿no? Tenía mucho dolor en el cuerpo y lo único que atiné fue a tratar de girar para retirarme la mochila que había quedado, pues estaba todavía prendida en mí. Era día lunes y comencé pues a revisar qué había en ella. Vi pues no que había cosas que se habían dañado, que estaban rotas, y insistí, ¿no? Revisando, y lo primero que encontré fue la tablita, y ahí fue donde se me ocurrió pues escribir, ¿no? Un llamado de auxilio, porque al no poder caminar yo ese día pues me quedé quieta y me asomaba y vi el río. Entonces como pude me arrastré al río y tiré la tablita al río. Eso fue el día lunes. Claro, ahora, la tabla de picar, porque nos referimos a una tabla de picar, ¿no? Y que fue una de las cosas que saltó y que fue una de las señales que deja con un escrito, ¿no? Y es lo que se conoció por los medios también, y es este auxilio que pide a través de un mensaje que deja. ¿Cómo estaba esa tabla de picar en su mochila? Sí, es bastante casual que esa tabla se haya encontrado ahí, porque esa tabla subió a Paracas, bajó a Lima, volvió a subir, y en la bajada que hacía es que yo la encuentro. Lo que sucede es que la primera semana de jornada pedagógica que yo estuve en Paracas, yo llevo todas mis cosas, porque era ir a quedarme. Entonces compré todos mis servicios, compré ollas, compré platos, tetera,
cucharas y también compré una tabla de picar. Pero al llegar a la cocina del colegio había una tablita roja. Entonces ya no tuve tiempo ni oportunidad de sacarla porque había. Entonces la tablita se había quedado en la mochila. Y bueno, se había quedado en la mochila y cuando yo caigo, ¿no? Y lo primero que encuentro al revisar la mochila era la tablita. Y como era plástica, ¿no? Era pues de material flotante. Entonces por eso es que escribo ahí el mensaje de auxilio, para poder echarla al río. Y es sorprendente, repetimos, fue una distancia, una altura que cae de más de 16 metros y prácticamente pues salió con algunas lesiones, algunas laceraciones por todo el esfuerzo que ha sido, ¿no? Tratar de moverse, de buscar algún tipo de ayuda, pero no ha tenido algún diagnóstico de gravedad, o sea, como bien me contaba, un milagro, ¿no? Que la ha salvado y la tenemos como la tenemos ahora, recuperada muy rápido además. Sí, la verdad que yo misma no me lo puedo creer, en serio que a veces me toco y digo, no sé si soy real o de repente soy un fantasma. La verdad que es increíble, pero también hay que decirlo, es salud, ¿no? En el hospital Sabogal me han atendido muy bien, me han puesto medicamentos que la verdad que han hecho que evolucione rápidamente. Y además del ímpetu que usted tiene, ¿no? Era cómo tratar de entender un poco cómo fue vivir este momento, estos días, ¿no? Cómo los primeros días, cómo son que los vivió. Bueno, creo yo que mucho ha tenido que ver también, ¿no? Mi carácter, ¿no? Un poco de fortaleza y no perder nunca la fe. Yo creo que eso ha servido de mucho porque todos los días yo le pedía, después de la caída que ya sentí que Dios me había hecho el milagro de mantenerme con vida, todos los días que pasaba le pedía a Dios que me dé fuerza para poder llegar a la meta. En todo caso, que no me logren encontrar, ¿no? Porque mi objetivo era llegar a Nay, que era hasta donde llega la carretera de Ámbar, ¿no? Para subir y nada, trataba pues de avanzar por donde podía, pero era muy difícil porque no podía caminar y me arrastraba, pues, ¿no? Y habían partes inclusive en las que yo tenía como que gatear, pues, ¿no? Porque no había forma de pasar, porque es una quebrada donde hay árboles, ¿no? Árboles muy grandes, árboles antiguos, hay mucha plantación y no había cómo ingresar. Entonces han habido veces que yo he tenido que arrastrarme por el suelo. Y bueno, han sido días, noches muy difíciles. Noches? Las noches sobre todo, yo siempre cuando me llegaba la noche me quedaba donde estaba y siempre me decía que no iba a dormir, yo a mí misma, no voy a dormir, pero al amanecer siempre despertaba recostada y cada amanecer pues era un renacer porque yo no sabía si iba a despertar. Claro, y creo que no lo mencioné al inicio, pero parece que estuviéramos hablando tal vez de la Sierra del Perú, parece que estuviéramos hablando de un lugar que se nos puede hacer alejados o puede sentirse lejano, pero estamos hablando de aquí nada más, de la Sierra de Lima. Estamos hablando de Huaura, el distrito de Ámbar, ¿no? Y de aquí el centro poblado Paracas que pertenece a este distrito. Entonces, es una realidad que ahora cuando la escuchamos, ¿no? Se siente lejana, pero es tan cercana a nosotros y fue a raíz de lo que le pasa a usted que la gente, los medios, las autoridades también comienza a poner el ojo en el tema educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien decíamos, este centro poblado pues tiene muchas limitaciones en temas de acceso, de servicios básicos, pero también acceso al sistema educativo como tal, ¿no? Entonces, esta experiencia que pasa, y la escuchaba en una entrevista incluso, que pensaba usted
en los niños. Y pensaba en ese momento, yo les he hecho una promesa a ellos. O sea, es tan fuerte esa convicción que tiene de ser maestra. Claro, imagínate, pasar las 24 horas del día con ellos, conocerlos, ver su deseo de querer aprender, ¿no? Y la disciplina que ellos tienen, el empeño que le ponen, que es poco a veces usual encontrar en los niños de ciudad, que a veces hay que insistir, hay que pedir apoyo de los padres, ¿no? Y allá no, allá son los niños los que quieren aprender, o sea, y si ellos quieren aprender, pues hay que darles, pues no, ese aprendizaje, porque merecen tal cual como los niños de ciudad, tienen los mismos derechos, pero sin embargo en ellos está totalmente limitado, y es algo que espero que el Ministerio de Educación, ¿no?, tome cartas en el asunto y se mejore toda esta situación o estas vivencias que tienen los colegios en las zonas rurales. Y esa convicción es la que se volvió una de sus principales motivaciones esos días que estuvo intentando sobrevivir. Y sí, porque yo al bajar, antes de bajar, ¿no?, para amanecer el día sábado, habíamos conversado con ellos porque ese día, bueno, tuvimos reunión con los padres de familia y la señora Marisol, que es la mamá de los niños, se los iba a llevar a casa, ¿no?, por esa semana que yo iba a bajar. Entonces yo les dije, pues, no, le digo, chicos, ya, le digo, de aquí que regrese voy a subir, ¿no?, un camarote para estar más cómodos, para no estar todas las noches inflando, ¿no?, porque yo había llevado un colchón inflable y ahí dormíamos, pues, ¿no? Entonces, y a veces se hacía tedioso estar todos los días con el inflador. Y ya habíamos convenido eso. Entonces, eso también fue algo que a mí me motivaba, ¿no? Porque yo decía, si me pasa algo, si yo me quedo, si yo no avanzo, si no logro salir de aquí, ¿qué va a ser de ellos? Porque ya habían perdido el año escolar anterior y nuevamente iban a perder a su profesora, y quién va a ir, quién va a subir y quién va a hacer la labor que yo hago. O sea, eso de verdad era algo que no me dejaba vencer y seguía adelante. Claro. Y vamos a contar un poquito para quienes nos están acompañando en este episodio, por qué dice que vivía con los chicos, ¿no? Usted en Ámbar tiene 6 niños a quienes enseña, y con 3 o 4 de ellos es que vive porque ellos están muy alejados del colegio, o sea, tienen que caminar 2 o 3 horas para poder trasladarse, y claro, pasar por ese tiempo de traslado siendo niños, entonces en común acuerdo con los padres, pues decidieron que le acompañe usted y que puedan estar juntos durante la semana, ¿no? Cuéntenos un poquito más sobre eso. Sí, lo que sucede es que, bueno, Esmeralda y Juan, ellos viven en otro centro poblado que se llama Siglos, y está alejado. Entonces, para que ellos no estén yendo y viniendo, entonces convenimos con los papitos en que se quedaban conmigo. Entonces, por eso es que ellos permanecían ahí en el colegio, y de paso, bueno, pues que me acompañaban, ¿no?, porque así no me sentía tan sola. Y además esa era la idea que yo tenía, ¿no? Yo decía, pues, ¿por qué no albergarlos? ¿Por qué? O sea, si son niños que también merecen tener educación. Entonces, por eso es que yo decidí tenerlos ahí conmigo, y les comuniqué inclusive a los padres que si hubiera más niños en esa condición, que no había ningún problema, que podían venir y podían quedarse ahí conmigo, porque yo estoy ahí. Entonces estábamos en esa tarea, ¿no?, de recuperar sobre todo a los niños que no hayan estudiado, que estén sin estudiar, para que puedan recibir una educación, ¿no?, y tratar pues de darles pues educación de calidad. Por eso es que yo, cuando programo mis actividades, programo mis sesiones, mis fichas de aplicaciones, de trabajo, las hago de acuerdo al grado, de acuerdo a su nivel que ellos tienen.
como para redondear un poco y lo que le sucedió, pasa estos días bastante complejos, noches también, que ya lo hemos escuchado del cansancio, nada más ya se quedaba dormida, ¿no? Pero con esta motivación. Sin embargo, de usted, claro, ha sido tal vez el accidente que pasó a mayor gravedad, pero me comentaba también que no es la primera vez que a un docente le pasa una situación así, ¿no? Porque la zona, el acceso, el lugar es muy complejo. Sí, hay maestros, por ejemplo, que se han lesionado, que se han fracturado y siempre había que pedir licencias, ¿no? Hay inclusive, creo, una maestra que renunció, maestros que no podían llegar pues a Paracas por lo accidentado. Entonces es ahí donde los padres también no se sienten un poco pues decepcionados de los maestros, y es por ello que yo siempre he tratado de evitar eso, ¿no? Y no es que no quieran ellos creer en los maestros, sino que por las experiencias que ellos han vivido y ellos mismos se dan cuenta de la condición o cómo están sus niños, entonces es que ellos también están bastante preocupados. Y es por eso que yo pues no los quiero abandonar, porque yo ya inicié un trabajo con ellos y quisiera culminar, ¿no?, lo que he hecho de manera exitosa para que ellos también tengan la misma competitividad que tienen los niños de la ciudad, ¿no? Porque son tan igual, no tienen nada de diferente. La única diferencia es que no han tenido pues el alcance que deberían de tener, ¿no? Y entonces como que yo misma observar todo ello, sentí que ellos estaban siendo discriminados, vulnerados, y bueno, a mí siempre me ha caracterizado pues no a veces el reclamar siempre eso, no me parece justo. Y es por eso que yo en esta bajada que yo hacía, yo ya venía ya con ese objetivo de hacer las gestiones correspondientes para solicitar y poder gestionar nuestra antena de internet, nuestros paneles solares, para que ellos pues tengan un poquito, ¿no?, de conectividad, porque no es que arriba esté limitado, no hay ningún tipo de conectividad. Arriba tanto el colegio como los pobladores están aislados, totalmente aislados. Y estamos en Lima, pertenece a la región Lima, eso es lo más indignante. Claro, gracias a Dios usted pudo salir, ha podido superar y está en una recuperación bastante rápida, pero en las veces que hemos conversado pues siempre está o destaca esa prioridad, ¿no?, por sobre lo que le ha pasado a usted, en realidad la importancia de la situación de la educación, ¿no? Entonces, para conocer un poco más de cuál es esta realidad que como decía, pues a veces se siente tan lejana, pero no lo es, y mire, estamos acá nada más en la región Lima, entonces, ¿cómo nos imaginamos en otras zonas que están más alejadas todavía de lo centralizado, que a veces no tenemos todos los servicios? ¿Cómo es la situación de los niños en Paracas? ¿Cómo viven el tema educativo? ¿Cómo es el colegio? Si nos puede contar. Mira, el nivel de los chicos es muy bajo, definitivamente es muy bajo. Ellos no tienen no tenemos pues los servicios básicos, y sobre todo no hay mucha llegada inclusive a los materiales, ¿no?, educativos. Es muy complicado, entonces eso también es una gran dificultad. Por ello es que yo les preparo sus fichas, yo les llevo ya el material de acá de Lima, ¿no?, ya impreso todo para que ellos desarrollen. Y en un primer momento, por ejemplo, yo quería llevarme hasta mi impresora, llevarme todas mis cosas, pero no hay paneles solares, no hay internet, entonces iba a ser en vano. Por eso es que yo llevo el material de acá de Lima, y para que ellos puedan trabajar. Este mes que hemos estado trabajando, por ejemplo, he tratado de nivelarlos, ¿no?, de nivelarlos a cada uno de acuerdo a su grado, porque de verdad
su nivel es muy bajo, por eso es que en algún momento yo digo, pues no, que la educación de ellos es paupérrima, pero no porque sea responsabilidad de los maestros, sino porque no tienen ellos el alcance que deberían de tener. Entonces ahí empieza mi lucha, ¿no? De querer buscar la forma de cómo gestionar para que ellos también tengan algo ahí con qué conectarse, porque hoy en día nosotros sabemos que sin internet no podemos ya estar bien en los aprendizajes, porque ahora necesitamos claro, ahora ya, de la señal de internet. Claro, tener internet ya no es solamente por un tema de entretenimiento, ¿no? O sea, es una necesidad que hasta ya se está volviendo básica, ¿no? De comunicación, de globalización para los chicos también que están creciendo, y cómo sentirnos parte de este mundo ya tecnológico. Entonces, 2024 y tenemos zonas en el país que no cuentan con estos servicios, ¿no? Tan básicos que para muchos es un privilegio, ¿no? Sí, yo estando ahí yo me preguntaba, ¿y cómo han hecho los maestros o cómo han hecho los niños en época de pandemia? Eso fue terrible, porque bien sabemos que en época de pandemia todos hemos trabajado pues con virtualidad, ¿no? O de manera remota, pero para ambos casos se ha necesitado, bueno, señal de internet, y los niños no lo tenían. Entonces imagínense ese retraso que ellos tienen de 2 años, y aparte las limitaciones de los años anteriores y de los posteriores, porque la pandemia, si bien es cierto, ha sido 2021, y cómo han trabajado 22, 23, ¿no? Porque ya estamos 24. Entonces su nivel de ellos ha sido y es bastante bajo, pero ya es momento, pues, ¿no? De repente tuve que llegar yo, me tuvo que pasar lo que me pasó para poder mostrar, ¿no? La realidad que ellos habían tenido y están viviendo. Y no solo en Paracas, porque esta realidad de las zonas rurales es en todo el país. Yo recuerdo que hay maestros inclusive que han perdido la vida, hay maestros que han tenido accidentes muy, muy, muy graves, ¿no? Ya sean nombrados, contratados, y nada, ¿no? Y no se ha avanzado, no se ha progresado, porque seguimos casi en las mismas condiciones. Sí, son voces que se levantan, son casos que los conocemos muchas veces por los medios de comunicación, ahora mismo las redes sociales también, de maestros como usted que tienen esta valentía o este coraje, ¿no? Como le han puesto la profesora Coraje, de poder llevar la educación a donde se necesita. Y ahora uno pensaría que enseña en la zona rural hace mucho tiempo, y no, fue una decisión en realidad que tomó. Entonces, como para ir conociendo un poco más también cómo nace esta motivación, elige este centro poblado Paracas, ¿no? Para poder ir a enseñar, pero siempre ha estado en la zona urbana. Sí, mira, yo te diré que ¿cómo toma esta decisión? A mí siempre me ha gustado enseñar, y sobre todo siempre me he enfocado en los niños que más necesitan, ¿no? Porque para un maestro es sencillo trabajar, o es más sencillo trabajar con niños que ya tienen o traen los conocimientos previos, ¿no? Y sobre todo para los que son más disciplinados, son bien portados y todo. Pero siempre para los niños que tienen dificultades es un poco más complicado y es todo un reto. Entonces yo elegí zona rural porque quise llegar a ellos, porque veo que ahí hay más necesidad. Entonces no es que yo haya llegado ahí porque haya sido lo último que yo he podido encontrar, no, yo elegí zona rural. Entonces no elegí exclusivamente Paracas, porque en este proceso de nombramiento nos dieron a elegir varias opciones. Paracas era una de ellas, así que llego a Paracas porque me tocó. Y cuando yo subo la primera vez, inclusive en algún momento
no quise desistir, pero sí recuerdo que caí 2 veces del burro y yo decía, bueno, ya renuncio, ¿no? Y así entre broma y broma, ¿no? Renuncio, no voy a poder porque ¿Cómo es el subir? es duro, es complicado, al menos para una persona que viene de la ciudad y que no sabe montar burro, o al menos no en esos caminos. Entonces, pero luego me dije, pues no, pero ¿cómo voy a renunciar si recién estoy empezando? Ni siquiera conozco el lugar. Entonces cerré los ojos y con los ojos cerrados he llegado montada en el burro porque llevé varias cosas, ¿no? Bastante equipaje. Y cuando llego a Paracas, debo de ser sincera, me enamoré del lugar. Hermoso, era mi pequeño paraíso. Un ambiente natural súper sano, se sentía pues la naturaleza muy cercana, el campo, y dije no renuncio, me quedo. Entonces y ver a los niños sobre todo, ¿no? Tengo a Neymar, tengo a Victorio, que caminan y media hora, 40 minutos, que a mi ritmo pues será hora y media, ¿no? De repente hasta más, ¿no? Pero ellos todos los días, ¿no? Llegan caminando de muy lejos y yo decía, bueno, estos chicos se sacrifican. Entonces, si ellos se sacrifican, ¿por qué yo no también? ¿No? Entonces, eso me motivó a quedarme, a trabajar por mejorar y a trazarnos objetivos con los papitos, ¿no? Para poder lograr nuestra antena de internet y los paneles solares, que es la necesidad más inmediata que tenemos, aparte de que el local pues ya tiene varios años de construido, que también ya no está en tan óptimas condiciones, igual que el baño, igual que el lavadero. Hay muchas carencias, ¿no? El techo, la calamina, y allá pues llueve bastante, entonces hay momentos inclusive que filtran, ¿no? La humedad, pero nada de eso a mí me amilanó ni me asustó, al contrario, me motivó, ¿no? Para poder trabajar con los padres sobre todo y articular pues el trabajo con las autoridades. Por eso es que ya tenía programada la reunión con el alcalde, ¿no? En la municipalidad, y bueno, y seguir para adelante, porque lo que me ha pasado, pienso yo que no debe ser algo que a mí me debe de detener, al contrario, es algo que me motiva, porque siento que más bien estoy siendo un instrumento para que Paracas salga de ese abandono en el que se encuentra. Y habla con mucha convicción, con mucho apasionamiento, y creo que es lo que en el camino toda persona siempre debe mantener, ¿no? Esa pasión por lo que hace. Pero ¿cómo nace esta motivación de ser maestra? ¿En qué momento se da cuenta o decide, yo quiero enseñar? Me ponía a jugar a la escuelita y siempre yo era la maestra. O sea, desde niña siempre yo soñé con ser maestra. ¿Y tuvo alguna influencia tal vez cuando era niña, profesores o algún profesora que recuerde con cariño y que haya impactado para que luego de adulta tome esa decisión? Sí, mira, yo recuerdo a mis maestros de nivel primario, ¿no? Mi profesora Rosaura Gallegos, una excelente maestra. Luego tuve profesora Lidia Pomiano de Figueroa, también muy buena maestra. Y cuando entro a la secundaria tuve excelentes maestros y tuve uno que me marcó porque me inspiró la poesía, el amor a la poesía, y me gustaba recitar en el colegio. Entonces todo lo que era estudio, enseñar, me gustaba. Y el profesor Mauro Rojas, que bueno, que en paz descanse, me marcó mucho, era un excelente maestro, y todos los maestros que tuve en mi colegio, yo estudié en colegio de Comas,
Virgen del Carmen 3065. Saludos para mi compañero, mi ex compañero de promoción. A su grupito. Que también ellos han hecho unas tremendas oraciones, plegarias, también han hecho bastante por mi desaparición, ¿no? Por mi rescate, ¿no? Y todos mis conocidos, mis amistades, familiares, mis hijas, mi esposo, todos, para que no han puesto y han hecho de todo para poder hallarme, ¿no? Encontrarme y recordando esta etapa de colegio, ¿cómo fue Gloria Machuca de estudiante, por ejemplo? Wow, esa sí es una pregunta bien, bien terrible. Bueno, Gloria Machuca desde niña siempre fue bastante hiperactiva, desde niña. Tengo varias anécdotas en el colegio, aparte de los concursos que siempre me gustaba participar, porque no había concurso que yo no participe. En los concursos de recital poético los participé desde primer año de secundaria hasta quinto año de secundaria, ¿no? Todos los años participaba, pero hubo algo que a mí me marcó, y era que, bueno, en mi colegio había problemas por la asesoría de OVE con 2 maestros, y yo siempre, bueno, a la defensa de uno de ellos, y era como que con los otros maestros era rebelde, y recuerdo, por ejemplo, que un maestro de historia me retó porque yo le hice un reclamo. En mi colegio éramos, no sé si éramos 6 o 7 aulas de tercer año de secundaria, y recuerdo que este profesor a todas las aulas les había dejado balotario para una evaluación, y justamente a mi aula no le había dejado el balotario, y yo me paro en medio del salón y le hago el reclamo, ¿no? Le hago el reproche, el reclamo, la observación, que me parecía injusto que a todas las aulas les haya dejado balotario y a la nuestra no. Entonces el maestro, muy altivo, me responde que si él quería podía dejarnos el balotario, y si no, no, que era nuestra responsabilidad dar el examen. Entonces, como yo le reclamé y le dije que me parecía injusto y que no estaba de acuerdo, y el profesor me dijo, recuerdo sus palabras, me dice: bueno, alumna, si usted desea puede dar el examen, y si no, se puede retirar. Y bueno, salí, de repente el maestro no pensaría que yo iba a tomar esa decisión, ¿no? de salirme del examen, y me salí y no di el examen, y el profesor obviamente que me puso pues una nota pues baja, pero la ventaja que yo siempre he tenido es que siempre me gustaba estudiar, y nunca me pude desaprobar porque tenía buenas calificaciones, ¿no? Pero cosas así, ¿no? Me pasaban. O sea, desde niña ya levantaba esa voz de protesta. Sí, y imagino que también pues el hecho de participar, ¿no? En los concursos de poesía, siempre participar en las actuaciones, ¿no? Hablando en público, me ayudaba un poco pues para poder expresar, ¿no? Mi voz de reclamo siempre. Claro. Y ¿cómo? Porque me decía que la familia no necesariamente le apoya en la decisión, ¿no? Incluso ahora nos decía hace un ratito que ha tenido que escaparse. Entonces, ¿cómo ha sido toda esta odisea para perseguir sus sueños? Sí, es bastante complicado para una mujer, sobre todo cuando ya tiene familia, poder estudiar, ¿no? Porque son muchas las responsabilidades que uno tiene. Y sí, me tocó hacer de todo, pero sobre todo creo yo que mi perseverancia, ¿no? Se notaba pues, ¿no? Así a legua. Entonces eso hizo que así de repente no quisiera que estudie,
sobre todo no querían que estudie educación. Eso también creo que primó bastante, ¿no? Porque yo empecé a estudiar educación pues en un periodo en que el sistema educativo pues estaba terrible, los profesores hacían huelgas, todo era, no, era terrible, y entonces quizás también eso fue un factor de que no me apoyaran en un primer momento, pero luego pues yo no quería otra carrera, yo quería estudiar educación y fue lo que hice, ¿no? He sacrificado a mis hijas, reconozco, porque quizás un maestro a veces para poder ejercer, no tanto que descuide, sino que prioriza a veces su trabajo, al menos los maestros como yo, ¿no? Dejamos muchas cosas de lado a veces, ¿no? De los hijos por cumplir bien con nuestro trabajo. Vemos las prioridades, el crecimiento profesional, el amor por el trabajo, pero finalmente pues somos, ¿no?, humanos, seres humanos, y tenemos diferentes escenarios en la vida, en uno de ellos también el familiar, y a veces creo que la vida se torna compleja cuando uno tiene que tomar este tipo de decisiones, ¿no? Priorizar el trabajo o la familia, o cómo hacer un equilibrio correcto, ¿no? Que es lo que uno va descubriendo en el camino. Y en su caso, ¿cómo fue? Porque es una persona muy entregada al trabajo, ¿no? Y eso se aplaude, se felicita y está contribuyendo en que este país crezca, en que este país mejore, ¿no? Ese es el esfuerzo que le pone y el punche. Y este otro lado, ¿cómo lo siente cuando ahora a sus 50 años quizás, y tras esta experiencia tan fuerte, puede hacer un balance de un poco de su vida, de su lado profesional? Mira, gracias a Dios, a veces todo tiene ventajas y desventajas. Me casé joven, tuve a mis hijas muy jovencita, y ya ahora pues ellas ya son personas adultas, hechas y derechas, y eso es lo que me fortalece bastante, ¿no? Porque conversé con ellas, conversé con mi familia, ¿no? La decisión que había tomado, y mis hijas me apoyaron, mamá, si es lo que tú deseas, está bien, pero siempre con las recomendaciones del caso, ¿no? Claro está que ahora, bueno, tras lo sucedido, pues obviamente están bastante temerosas, pero yo, como les digo, lección aprendida, nunca más bajaré sola, ni subiré sola. Quizás ha sido un poco mi, no sé, demasiada confianza a mí misma, o de repente era algo que ya estaba predestinado a suceder, como yo le digo a ellas, ¿no? Que de alguna manera tenía que pasar, y pasó de esa pues algo que también nos ha servido como familia, porque nos ha humanizado inclusive, y no solo a nosotros como familia, sino que yo creo que este caso que me ha tocado vivir nos ha humanizado a todo el país, creo, y hasta más, ¿no? Porque he visto las vigilias que han organizado, ¿no? No solo mi familia, sino también cadenas de oraciones de amigos, de familiares, colegas, inclusive personas que no me conocían, se han solidarizado, ¿no? Entonces ha servido de mucho. Yo creo que eso inclusive pienso yo que también me ha ayudado, no me ha fortalecido, porque toda esa energía me ha dado fuerza para poder seguir adelante y estar con vida. Eso, y mantener esa promesa tan firme, ¿no? Que la tiene con los niños. ¿Qué significan los niños para usted? Mira, para mí siempre mis niños han sido como mis hijos, y todos mis alumnos, exalumnos podrán dar, ¿no?, fe de que yo los adoptaba como hijos míos, siempre viendo su bienestar en todos los aspectos, no solo en lo cognitivo, sino también en ellos, su salud, la parte familiar. Por eso decía hace un instante, siempre me preocupaba por los niños inclusive que tenían problemas, ¿no? Porque los niños que tienen problemas de aprendizaje es porque algo les está pasando,
¿no? Y es ahí donde nosotros como maestros debemos de apuntar más. Y justamente respecto a estas historias de vida, ¿cómo son las historias de los niños que hay detrás, tal vez en la vida familiar de los niños que no conocemos? Porque me comentaba que uno de ellos incluso no había hecho inicial, está yendo recién a primaria. ¿Cuál es la situación de los niños que enseña? Porque finalmente representan la situación de la niñez en muchas partes del país. Mira, por ejemplo, te diré que hay niños que no saben ni siquiera sumar, multiplicar, realizar un problema de adición. Y el caso de Juan era bueno que él no había podido asistir a inicial, ¿no? Entonces yo lo he tenido ahí, ¿no? Y en las tardes, después de almorzar, por ejemplo, le daba refuerzo escolar a él, a Esmeralda y a Anthony también, es otro niño que vive cerca, que también a veces venía en las tardes. Entonces, el permanecer ahí a mí me sirve de mucho porque trato de no solo enseñarles en las horas de clase, sino también apoyarlos y reforzarlos, porque los padres muchas veces no tienen el tiempo, ¿no? Ni las estrategias para poder reforzarlos a ellos. Uh-huh. Y ha logrado resolver esta barrera también que se había generado con la desconfianza de los padres también con los maestros. Como decían, no es porque los maestros pues no quieran ir, no, sino que claro, las condiciones son complejas. Y ha logrado superar bien esto. Los padres ya confían en usted. Es ahora una voz importante también en estos días, y creo que gracias también a la voz de protesta que está reclamando los derechos finalmente fundamentales pues, que merecen los niños, y que se han puesto los ojos en ese lugar, ¿no? Y ¿qué piensa de toda esta situación? ¿Cómo ve que la educación, a través de su experiencia, digamos, a lo largo de estos años, si bien ha tenido mejoras, pero que haya tanto por hacer todavía? Sí, mira, yo creo que yo soy de esas personas que busca cambio, que quiere el cambio en el país, pero que lo tiene claro que el cambio no va a venir de arriba, sino el cambio viene de abajo, y el cambio va a venir de la educación, y inclusive mucho de ello vamos a tener que ver nosotros los maestros, porque en sí el desarrollo de un lugar, el desarrollo de un país, de un pueblo, es pues con educación. Sin educación no vamos a tener progreso, no vamos a tener avance. Entonces, es por eso que yo me enfoco mucho en ello, ¿no? En que los chicos aprendan, ¿no? Los aprendizajes que nosotros les estamos dando, y que logren, pues, ¿no? Tener las mismas oportunidades que tiene cualquier otro niño de ciudad. Ser maestro, claro, antes todavía era mal visto porque mal remunerados, el sistema educativo en malas condiciones. Al día de hoy han habido, como decimos, mejoras. Hay políticas públicas que han cambiado, ¿no? Para mejorar la situación del docente, y finalmente pues el docente en mejores condiciones pueda también dar mejores condiciones educativas a los niños. Pero todavía pues es una carrera en la que falta pues mucho apoyo, y esto desanima a que nuevas generaciones quieran también enseñarnos. ¿Qué mensaje tal vez le podría trasladar? ¿Qué palabras decir? Ya que ha pasado distintas generaciones también, ¿no? Son más de 25 años de carrera en el que ha visto diferentes escenarios a lo largo de los años. Mira, y esto no solo para la docencia, sino en todas las carreras profesionales. Pienso yo que nuestra decisión debe estar basada, o no, para poder estudiar algo, ser profesional en algo que nos guste, porque un profesional tiene que amar lo que hace para hacerlo bien. O sea, no hacerlo por cumplir, sino hacerlo por amor, con pasión. Eso va a llegar y eso va a marcar en las personas. El ser maestra es una carrera tan sublime, es tan hermoso, porque trabajamos con material humano, y
debemos de tener mucho, mucho cuidado, porque de verdad los maestros, si nos equivocamos en algo, no nos equivocamos solo nosotros, sino vamos a equivocarnos también con los niños, ellos también se van a equivocar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ello, porque nosotros marcamos. Yo, por ejemplo, siento que yo me he quedado marcada por mis maestros, porque fueron tan buenos maestros que yo me inspiré en ellos y quise ser maestra desde que era niña. Entonces, y veo que mis alumnos también, algunos de ellos, ¿no? Porque yo les pregunto, mi amor, ¿qué quisieras ser tú de grande? Algunos me dicen ingeniero, otros me dicen policía, y por ahí hay alguien que me dice, no, yo quiero ser maestra. Y miren, o sea, es porque nosotros también inspiramos. Entonces, los maestros debemos de tener un poquito más de cuidado, pero al mismo tiempo las autoridades, sobre todo el Ministerio de Educación, debería de tener también bastante cuidado en ver a dónde envían los maestros, y que de alguna manera ellos articulen también con las autoridades para que los maestros tengan un mejor acceso a las escuelas. Uh-huh. Ser maestro en la zona rural es todavía más complejo, el escenario es distinto, la falta de recursos, la falta de acceso, ¿no? Y todo lo que hemos comentado y nos cuenta de la situación que se vive. Pero también está este otro lado, ¿no? Y es el cariño de los niños, el cariño de los padres, que también cuando sucede la caída, el accidente que tiene, llevaba en la mochila justamente el cariño de los padres, que era un molde de queso que de alguna manera le ayuda o contribuye también a que pueda seguir sobreviviendo estos días, ¿no? Entonces esa es la parte positiva y esa parte que me imagino pues llena también y llena desde el corazón, ¿no? Sí, el cariño de los padres y el de los niños sobre todo, por eso decía, ¿no? Hace un momento, imagínate, convivir con los niños las 24 horas del día con Esmeralda y con Juan, pues ha sido maravilloso, de verdad que sí extrañaba la casa, pero me complacía tenerlos a ellos y estar haciendo pues no lo que me gusta, ¿no? Y sobre todo tratar de que ellos tengan pues no educación, porque si no estuvieran estudiando, y eso sería terrible. De verdad que nosotros como maestros siempre queremos pues que nuestros niños asistan, porque es una necesidad y es un derecho que ellos tienen. Y muchos de esos niños muchas veces no van al colegio. Es esa la realidad, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de los niños que yo albergo, el año pasado no estudiaron. Esmeralda, por ejemplo, no estudió, y Juan debería de haber ido a inicial, pero no lo hizo. Entonces, directamente se fue a primer grado. Entonces, bueno, a mí me enternece, de verdad me enternece, y lo único que trato pues es de que ellos tengan un poquito de educación de calidad. ¿Y cómo toma su familia, sus hijos, su esposo, después de que ha pasado este accidente y que siga teniendo esas mismas ganas, y yo creo que hasta más, de regresar con los niños y de seguir cumpliendo su labor, ¿no? Y este compromiso, ¿cómo toma la familia ello? Mira, mis hijas, mi esposo, ellos no, en un primer momento, no, bueno, no quisieron, bueno, que yo regrese, ¿no? Pero poco a poco ya van cediendo. Claro, porque cómo ha sido, por un lado está cómo ha vivido esos días y noches allá, ¿no? En esa situación tan complicada, pero por otro también cómo estuvo la familia en casa, cómo estuvo, cómo era esa preocupación, esa angustia que han pasado ellos también. Sí, ellos han estado muy, muy desesperados, sobre todo mi hijita, la menor, mi Danita. A ella le chocó bastante, no quería comer, se desmayó. El día que me han encontrado, le tuvieron inclusive que poner una inyección porque estaba mal. Entonces ellos han sufrido bastante, definitivamente. Mis familiares, mis hermanas, mis primas,
mis colegas, todos han estado ahí muy pendiente, ¿no? De mi rescate, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Me he recuperado pronto y es casi un milagro que no tenga ningún hueso roto, ninguna fractura, solo han sido lesiones, pequeñas fisuras y bueno, las espinas, ¿no? Un poco las heridas que he tenido en el cuerpo, sobre todo en las extremidades inferiores y en las manos, pero ya estoy bien y yo quiero regresar porque como ya lo he dicho, siento que solo estoy siendo un instrumento. Y también hay algo que todas las noches o todos los días que estaba yo ahí, cuando he estado en el monte, me decía, ¿no? O sea, yo bajaba con un objetivo y todos los días yo decía, si Dios me logra sacar con vida de esto, no voy a parar, yo tengo que insistir, tengo que gestionar y Paracas tiene que tener su antena de internet, tiene que tener sus paneles solares, mis chicos no pueden quedarse sin educación. Entonces, todo influía, entonces todo me motivaba, entonces ese todo es el que me hace regresar, porque si yo renuncio, si yo no sigo con el propósito que ya me había trazado, perdería sentido y no me sentiría bien. ¿Qué pasa por su cabeza en ese instante en que la rescatan? ¿Cómo fue ese momento? Yo esperaba, yo sí tenía fe, tenía confianza de que alguien me tenía que rescatar, sabía que mi familia no me podía abandonar, estaba totalmente segura que ellos me estaban buscando, aunque a veces, bueno, había momentos en que yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me encuentran? Pero siempre tuve fe y siempre me encomendaba a Dios. Todos los días que amanecía le pedía a Dios que me dé fuerzas, para poder continuar. Y cuando me encuentran, ¿no? Yo observo al frente. Yo estaba subida en un lado de la montaña en el frente, ¿no? Me había trepado y me había recostado en no sé si sería en el suelo, en una piedra, no recuerdo, pero sí creo que había una piedra grande, gigante. Veo algo negro, varias cositas negras que se movilizan y lo primero que se me vino a la cabeza, bueno, dije, son personas. No sabía que eran rescatistas, no sabía parecía que eran personas y comienzo a pedir auxilio. Y tenía el palito del bastón y comienzo a moverlo. Y escuché radio, imagino que ellos estaban comunicando con el grupo de pobladores que me rescataron, que estaban ahí casi a entre 5 o 10 metros. Yo había subido, ellos estaban en la parte baja y escuché el radio. Y ahí es donde empiezan, ¿no? a gritarme, a decirme cálmese, ¿no? Y aquí está, ya está. Comenzaron a hablar y nada, ya yo me desvanecí, en un primer momento me he desvanecido y para reanimarme me alcanzan el frasco de suero. Por eso es que se presumía que yo tenía suero, que tenía golosina, pero no tenía nada de eso. A mí me alcanzan el frasco de suero con una bebida caliente. Tomo la bebida caliente y yo, bueno, eso no se escucha en ningún video, pero yo lo primero que les digo es tengo hambre. Y alguien dijo, hay atún, pero estaban también, no sé, alguien que mencionó y dijo, no se le puede dar atún, seguro por las heridas que tenía, y lo que me dieron era trozos de galletita. Tomé la bebida caliente, las galletitas, lo comí y cuando ya me acomodan en la canastilla, cierro los ojos. Ya, o sea, ya me desvanecí, ahí sí ya me desvanecí casi totalmente. Cierro los ojos y ya cuando he querido abrirlos no podía abrirlos. Se me habían pegado los ojos, no sé si por lágrimas o por qué, pero y ahí reconozco no solo las voces, pero
reconozco la voz del papito que tenía yo, su niño, ¿no? En claro, el es colegio. uno de los papás que es parte de Sí, del equipo que la rescata. exacto, porque quienes a mí me rescatan son los mismos pobladores, ¿no? De Ámbar. Y bueno, también estaba el señor Fermán Bellón, y según luego me entero que también su hermano también había estado participando en la búsqueda. Lo que pasa que han sido varios días de búsqueda. Entonces por eso es que ya en los últimos días, entre sábado y el domingo que me iban a hallar, ya pensaban, ¿no? Que ya yo prácticamente estaba muerto, que ya no me podían hallar sin vida, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a Dios que sí estaba con vida, y ya pues me estoy recuperando y ya quiero irme. Ya, patitas, ¿para qué te quiero? Ya quiero regresar. Sí, la verdad que sí. Digo yo, no, si he soportado tanto tiempo en el monte, ya la recuperación, gracias a Dios, ya se ha dado muy a pasos agigantados, y inclusive yo misma me asombro, me veo las manos, me veo el tobillo y digo, qué rápido he tenido la evolución de las curaciones, ¿no? De las heridas que traje, porque he venido pues con muchas espinas introducidas en la mano, en los pies, que la dermatóloga me ha tenido que sacar una por una, porque hacían presión, y eso probablemente era lo que hacía que mis manos y mis pies estén hinchados, ¿no? Claro, es que ha guerreado bastante, o sea, ha sido días y días de una lucha constante, porque no se quedó en el punto donde se cayó, sino siguió avanzando y avanzando, y bueno, por fortuna tenía el río cerca, entonces le permitió hidratarse y tener un poco más de energía, ¿no? Ganar energía para poder seguir en esta lucha. Y sí, todos los días recogí el agua del río y todos los días bebía agua. Por eso es que casi apetito no tenía, hambre no tenía. No he comido mucho, habrán sido 3 o 4 bocados que he comido de queso, y todo ha sido agua. Tras la experiencia que vivió, pues el estar cerca del río en ese momento fue lo que le ha permitido no deshidratarse, tener más energía y continuar, ¿no? En esta lucha, y que emprendió también en estos 7 días, 7 noches y 8 días. Pero más allá de amilanarla o abatirla, lo que ha hecho es darle más fuerza, ¿no? De fortalecer este espíritu que tiene y esta convicción de ser maestra. Claro, es que ahí está el detalle, que cuando yo empiezo algo, siempre termino. Entonces, yo ya inicié ya con ellos un proyecto, ¿no? Y no lo puedo dejar, porque si no sería algo frustrante también para mí, y perjudicaría más aún todavía a ellos, que ya han sido bastante vulnerados. Entonces, yo no podría, y es por eso que tengo ese anhelo de regresar. Y en palabras finales, ¿cuál es esta necesidad principal que tiene el Centro Poblado Paracas, este colegio, estos niños? ¿Cuál es el principal pedido que hace? Mira, yo desde un inicio, y desde que bajaba ya a hacer la gestión, nosotros arriba, y digo nosotros porque yo vivo ahí, necesitamos pues la antena de internet. Eso es totalmente necesario, y los paneles solares para poder pues no hacer funcionar la antena, ¿no? Porque no tenemos energía eléctrica. ¿Cuál es el sueño de Gloria Machuca ahora, hoy en día, tras pasar esta experiencia, tras pasar 25 años de docencia, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es hoy en día ese querer, ¿no? Mira, por ahora, lograr el panel solar, los paneles solares, y lograr pues la antena de internet. Eso es lo que yo ahora más sueño, lo que más deseo, y no para mí, sino quiero eso para que mis niños tengan, o me ayuden a lograr en ellos una mejor calidad educativa. Es ese sueño realista, ¿no? Y siempre por ellos. ¿Qué le diría finalmente a los niños, ¿no? Tal vez algún mensaje a los niños que hoy les enseña, y imagínese que le escuchen de acá en unos años. ¿Qué palabras tiene para ellos?
que estudien. Y siempre les digo cuando estamos en clase que ellos tienen que estudiar mucho, que tienen que en algún momento ir a la ciudad a recibir sus estudios profesionales, pero que regresen a su pueblo, que regresen ahí a trabajar, porque eso es lo que deberíamos hacer la gran mayoría de profesionales, ¿no? No alejarnos de nuestro lugar de origen, porque hay mucho por hacer. El Perú tiene muchos lugares recónditos de donde las personas salen y ya no vuelven más, y es por eso que esos lugares quedan abandonados, pero son lugares tan hermosos, tan maravillosos como el caso del Centro Poblado Paracas. Gracias, profesora Gloria Machuca, por a través de su experiencia también dejarnos un mensaje. Porque si bien le han bautizado por estos 7 días, pues no 8 días, me confundo, por estos 8 días y 7 noches que ha estado intentando sobrevivir en esta situación, ¿no? Tras este accidente, le han bautizado como profesora Coraje, pero creo que ese coraje no lo tiene solo de ahora, ¿no? Es un coraje que responde a toda la labor que viene haciendo a lo largo de los años, a la labor que ha emprendido ahora en el área rural donde realmente se necesita y está llevando la educación. Y lo que en algún momento también otra profesora también me dijo, ¿no? Y la educación es la herramienta más poderosa que se le puede dejar a cualquier ser humano. Sí. Y es tan cierto, ¿no? Con educación podemos construir y con educación podemos construir sociedades mejores. Entonces, su caso, su historia nos ha permitido conocer más de la realidad, acercarnos más, ser más conscientes, y es un llamado muy claro a las autoridades también para que hagan su trabajo y se haga cumplir el derecho fundamental que tienen los niños y niñas, porque no es posible que hoy, 2024, estemos hablando de niños que no han estudiado, que no van al colegio y se puedan hacer mejores cosas para mejorar esta falta de acceso, los recursos que se necesitan. Yo le pregunto por su sueño más grande y mire, su sueño más grande es que tengan una antena y que tengan internet. Entonces creo que el mensaje está clarísimo, ¿no? Es algo tan puntual y que se puede hacer y que esto se replique, además, que no quede solamente en una zona, sino que se replique en todas estas zonas alejadas que hoy no tienen, y que no deberíamos decir alejadas porque hablamos como si estuviéramos centralizados en Lima, ¿no? Y el Perú somos todos. Entonces, gracias por este mensaje y este mensaje de aliento de que hay maestros que están haciendo muchas cosas buenas y se les felicita como usted, seguro la historia de muchos otros, y felicitarlos, aplaudir a todos los maestros que hacen y que emprenden este tipo de labor, ¿no? A lo largo y ancho del país. Y que esto siga, que tenga siempre mucha fuerza para que pueda continuar en esta lucha. Gracias, ¿no? Gracias, porque a través de su caso hemos conocido también la situación educativa y se ponen más los ojos más, ¿no? Por encima de lo que está pasando. No sé si tiene algunas palabras finales. Mira, yo a mis niños siempre les he dicho de que todo es posible en la vida. Solo es cuestión de perseverar. Solo es cuestión de trazarse la meta e insistir en ello, porque solo regresar de la muerte no es posible. Así que todo es posible y solo es cuestión de que ellos se lo propongan. Aunque yo siento que he regresado de la muerte, pero también siento que a mí Dios me hizo el milagro de mantenerme todavía aquí, y como pueden ver, todavía hay Gloria Machuca para rato. Nos vamos con esa frase. Gracias a quienes nos han acompañado hasta esta parte del episodio, y espero también que se lleven este mensaje y que finalmente, si bien es el tema educativo, pues como decía, no solamente es con la educación, ¿no? En general, que todos intentemos contribuir desde el lugar en el que estamos a una mejor sociedad. Gracias. Muchas gracias.